¿Cómo nació la Navidad? ¿O cómo podemos llegar de los escritos de Lucas y Mateo a lo que hoy en día se celebra en Navidad? O lo que hoy en día muchas veces vemos o se nos presenta en Navidad. Y quiero dar un pequeño contexto. Nació en la mitad del siglo IV, el tiempo cuando se estableció el gran imperio de Roma bajo Constantino. Cuando eso, el obispo de Jerusalén le escribió al obispo de Roma pidiéndole que defina la fecha del nacimiento de Jesús. Y la verdad es que nosotros no sabemos la fecha real del nacimiento de Jesús. Pero sí, el obispo de Roma le respondió diciendo que ocurrió en diciembre 25. Al final del siglo IV esa idea fue también aceptada por la iglesia y desde ahí se celebra como algo regular, ¿verdad? Como regularmente, o sea, anualmente, cada 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. La mayoría de los teólogos dirían que el obispo no sabía el día del nacimiento de Jesús. Porque como ya dije, nosotros no sabemos, la Biblia no nos dice claramente cuándo fue el nacimiento de Jesús. Pero el obispo tenía sus intenciones, era inteligente y tenía su motivo del por qué decía que esa fecha era el nacimiento de nuestro Señor. Por mucho tiempo, incluso antes de Cristo, se celebraba varias fiestas en diciembre que eran paganas y marcaban el invierno. En Europa, como bien sabemos, es invierno en diciembre. Y la fiesta fue realizada en espera a la primavera que iba a traer el sol, o sea, mejor dicho, la fuerza del sol que iba a hacer que las plantas crezcan nuevamente. En esa época se regalaban cosas, decoraban sus casas con plantas verdes que simbolizaban que pronto todo iba a ponerse verde o que pronto vendría la primavera. La fiesta era muy pagana y en esa época había mucha idolatría. Y la idea del obispo para poner la fecha del nacimiento de Cristo en la misma fecha era para contrarrestar la maldad del mundo, por decirlo así. O era para que la gente empiece a enfocarse en el nacimiento de Cristo, o la encarnación de Dios. Y por eso hoy en día tenemos en Navidad, no solo pensamos en el nacimiento de Jesús, sino pensamos y nos enfocamos en tantas otras cosas. En tantas otras cosas. Todo tiene que estar decorado. Todo tiene que estar bien, limpio, ordenado. Todo tiene que estar bien, ¿verdad?
Y muchas veces haciendo todo eso, que en sí no está mal, pero nos desviamos y nos olvidamos del verdadero significado de Navidad, que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa Navidad? Navidad viene del latín nativitas y significa justamente nacimiento. Significa nacimiento. La palabra misma ya lo indica. Y me gustaría darles un breve contexto de lo que es el Adviento. Bueno, en el mes de diciembre se suele celebrar lo que es el Adviento, ¿verdad? El Adviento es como un preparativo, ¿verdad? Para la venida o sea, para el nacimiento, ¿verdad? De Jesús. Y quiero leernos o sea, citarnos algo de Josué Barrios. La palabra Adviento viene del latín Adventus Redemptoris, que significa venida del Redentor. Es exactamente eso lo que se busca recordar en este tiempo. Siempre ha sido visto por los creyentes como una temporada especial para meditar en el misterio o el milagro de la encarnación de Jesús y gozarnos en lo que significa y así preparar nuestros corazones para gozarnos más en Dios. Esta realidad que el Hijo de Dios se hizo hombre para redimirnos y darnos vida eterna junto a Él, lo cambia todo. Nos muestra que hasta qué punto el Dios infinito en gloria fue capaz de descender por nosotros para luego elevarnos junto a Él. Nos muestra que el regalo más grande de Dios decidió darnos cuando más bien merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Nos muestra que el regalo más grande que Dios decidió darnos cuando más bien merecemos el castigo eterno por nuestros pecados es Él mismo. El Adviento es una época para recordar el amor de Dios, un amor que corazones distraídos como los nuestros tienden a olvidar con facilidad. Este es un amor que nos llena de consuelo, paz y esperanza cuando hemos fallado o cuando estamos en medio del dolor. Un amor que también nos lleva a darle toda la gloria a Dios en nuestros momentos de alegría y a compartir de su gracia con un mundo que la necesita desesperadamente. Todo está en el corazón del Evangelio. Por eso los grandes líderes de la Reforma protestante del siglo XV promovieron la celebración del Adviento con fervor. Si la salvación es por gracia sola, por medio de la fe sola y por medio de Cristo solo, entonces tenemos el mayor de los motivos para gozarnos en Dios en respuesta a su salvación. Así que el Adviento es un tiempo para buscar conocer más profundamente a Jesús a la luz de su encarnación, mientras también nos identificamos con las personas que en tiempos del Antiguo Testamento aguardaban la llegada del Mesías prometido, tratando de ponernos en sus zapatos mientras esperamos que llegue el día de celebración de la Navidad.
Sin embargo, no somos llamados a mirar únicamente al pasado, sino también al futuro, preparándonos para aquel día en que veremos al Señor regresar para consumar su reinado. Acompáñenme a Lucas 2, 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Acá vemos que Augusto César movió todo el imperio romano, ¿verdad? Cada uno tenía que ir a su pueblo, al lugar de donde venía, para ser censado. César es un título, no es un nombre. Y este César Augusto fue un hombre bastante notable. Él promulgó un edicto que causó que José y María tengan que ir en cierta fecha a Belén, donde tendrían a su bebé, y así cumplir promesas del Antiguo Testamento. Él mandó que todo el mundo sea censado con el fin de poder cobrar impuestos, para saber la cantidad de personas que había y luego poder cobrar impuestos de las personas, ¿verdad? Y los judíos lo odiaban mucho. No les gustaba por nada esa idea. Estaban muy en contra de eso. Pero vemos que Dios tenía un plan con eso. Y lo usó. Y vemos en este pasaje que el Señor es soberano, que es totalmente soberano en todas las cosas. Y Dios agarra a reyes paganos, gobernantes paganos, y lo usa para sus propósitos. Todos iban a su ciudad para ser empadronados, para ser censados. Y entre ellos fueron José y María. Fueron a Judea, a la ciudad de David, la que se llama Belén, porque ellos venían de ahí, los dos venían de Belén. Y estando ahí, como nos dice el texto, nació Jesús. Nació en Belén. Y eso nos había profetizado Miqueas. Si me quieren acompañar, a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará, el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. La primera parte de este pasaje mira hacia la primera venida de Cristo, pero la segunda ya mira a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo se va a sentar en el trono de David y reinar. La primera parte se cumple ahí en Belén justamente cuando, sí, hace 2000 años cuando Jesús nace, ¿verdad? Así como lo vemos en Lucas 2. Y si vemos el versículo 2 de Miqueas, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y con eso está confirmando que será Dios mismo el bebé, que la persona que sale de Belén es Dios mismo, es Cristo, ¿verdad? Isaías nos da más detalles acerca del niño que ha de nacer. Nos dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel se llama Dios con nosotros. Y eso es lo que vemos en la venida de Jesús. Dios viene, Dios se hace hombre, Dios con nosotros. Mateo 1, 20 al 21 dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nuevamente me gustaría citar a Josué varios.
acerca de este pasaje. Dice así: de una manera infinitamente más grande, Mateo nos muestra cómo el Rey legítimo de todas las cosas es el Cristo encarnado. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Evangelio de Mateo inicia con una genealogía que enlaza a Jesús con la dinastía de David y nos muestra cómo Él es el Rey prometido en el pasado, que reinará eternamente por la intervención del Dios Trino. El Hijo de Dios vino para cumplir la misión de redención impulsada por el Padre y empoderada por el Espíritu Santo. Es preciso señalar que Mateo nos muestra una fábula sobre la llegada mitológica de un rey. Su objetivo es presentar la intervención milagrosa real de un Dios trino a favor de su pueblo que está necesitado de un rescate de la esclavitud del pecado. Mateo nos narra cómo Dios Padre envía un ángel para comunicarle a José que la criatura que María lleva en su vientre fue engendrada por el Espíritu Santo. Pocos pasajes de la Escritura pueden llevarnos a una adoración tan profunda como ver al Dios Trino actuando con tal misericordia por amor a su pueblo, con el propósito de traer a nuestro Rey que nos salvará. Por consiguiente, cuando vemos la gloria del Hijo de Dios en un pesebre, al venir a este mundo para salvarnos, también debemos ver la presentación de la unidad de la Trinidad en el comienzo de una misión de rescate. Queremos pausar un poquito acá y pensar sobre lo maravilloso que es el nacimiento de Jesús, que en realidad es tan maravilloso en su nacimiento. Las Escrituras claramente nos muestran que Dios el Hijo viene a este mundo. Claramente nos muestran que Dios se encarnó. Y eso con el fin de poder ofrecerse como sacrificio perfecto por nuestros pecados. El justo muere por los injustos. Interesante es ver maravilloso es ver las profecías también de Jesús, ¿verdad? Y ver que exactamente así pasa. Maravilloso es también ver que no hay otro niño en el mundo, ninguna parte de la historia, que fue nacido, que haya nacido de una virgen, que haya sido engendrado por el Espíritu Santo. Maravilloso es que no hay otro niño en donde en el cielo aparece un coro de ángeles. Un coro de ángeles alabándole, glorificando a Dios.
Y por último queremos ver cómo Jesús está siendo adorado en su nacimiento. Él está siendo adorado por gentiles, por pastores y como ya mencionado, a ángeles, por ángeles, ¿verdad? Pueden acompañarme a Mateo 2, el 1 al 2, y luego del capítulo 2 también, del 9 al 11. Mateo 2, 1 al 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judía, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Después de oír al rey, continuamos en el 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Acá vemos que vienen gentiles a adorarle a Jesús. O sea, ellos habían entendido que no era rey cualquiera. Incluso vemos en el contexto que la estrella le acompaña hasta el lugar, ¿verdad? Y ellos habían entendido que no era un rey cualquiera que iba a nacer, que era algo especial, que era Dios, ¿verdad? Entonces vinieron o se fueron y le adoraron a Dios, a Jesús. Y dice en el 10, cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Y después tenemos los pastores. Y para eso nos vamos a Lucas 2, 8 al 20. Bueno, los pastores y los ángeles. Lucas 2, 8 al 20. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron
a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Los pastores glorificaban a Dios por lo sucedido, sabiendo que era el Mesías, ¿verdad? Que hermanos, nosotros que podamos entonar con los gentiles, con los ángeles y con los pastores y alabarle a Dios por habernos mandado a su Hijo, a Jesús, el Cordero que quita el pecado. Y que la Navidad no solo nos pueda recordar que Jesús vino hace 2000 años, sino que, hermanos, podamos prepararnos para la segunda venida. Que siempre podamos estar esperando ansiosamente a esa venida gloriosa de Jesús. Que podamos en los siguientes días también seguir pensándolo, reflexionándolo y que todo el año, hermanos, podamos llevar esto con nosotros, que Jesús vino y vino con el propósito de sacrificar su vida por nuestros pecados. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos una vez más esta mañana. Señor, gracias queremos darte por humillarte, despojarte de todo, Señor. Venir a este mundo, vivir como nosotros. Y después sacrificar tu vida. Señor, queremos alabarte por eso. Queremos pedirte que nos ayudes a gozarnos cada día más en esta verdad, Señor, que es la más gloriosa. Ayúdanos, Padre. Te entregamos el resto de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.